Y ahora tenemos información de último minuto donde se conmemora 72 años del asalto al cuartel Moncada. Este acto está liderado por el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Esos hechos, los participantes de aquellos sucesos que hoy, por supuesto, traspasan los textos de historia, relatos de protagonistas y el imaginario popular, tenía en 1953 apenas entre 17 y 30 años de edad. Eran los jóvenes que estaban liderados por el comandante Fidel Castro. En ese momento, un joven Fidel Castro, el grupo juvenil, procuró a través de las armas conectar a su vilipendiada nación con los sueños de justicia social e independencia definitiva, enarbolados un siglo atrás por su héroe nacional, José Martí, y los patriotas de entonces. Estamos en el contexto de un país que tenía una situación calamitosa en temas tan vitales como la salud, la educación y el trabajo. Recordemos que el cubano común carecía de los medios indispensables para su sustento y los más pobres sufrían todo tipo de maltratos y vejaciones. La toma principal de la fortaleza en Oriente y la de Bayamo, presunta suministradora de refuerzos a las tropas gubernamentales, procuraba desencadenar la lucha armada contra la dictadura de Fulgencio Batista. Recordemos los años 1952 hasta 1958. Como vemos en las imágenes, es el pueblo quien asiste en esta mañana, esta madrugada, cuando son aproximadamente las 6:30 de la mañana en Cuba y se encuentra este acto conmemorativo en la provincia Ciego del Ávila, donde ocurre un 26 de julio de 1953 este hecho histórico donde cientos de jóvenes toman las armas para asaltar el cuartel Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. ¿Qué caracterizaba a estos jóvenes? El valor y la determinación que asumieron en aquella arriesgada y quijotesca misión, se podría decir, incluso desconociendo su contenido. Eleva su ejemplo a dimensiones épicas. Es una epopeya que caracteriza al pueblo cubano, a juzgar por el testimonio cotidiano de los habitantes de Cuba. Y en palabras de un joven, Yadira Durán, quien comentaba a través de las redes sociales, asaltar la segunda fortaleza en importancia del país, que disponía de un inmenso potencial armamentístico y elevado número de soldados, constituía un hecho inédito. Es un hecho que hoy se conmemora y como repetimos, es una misión que en su momento fue fallida, no logró los objetivos que se querían, pero políticamente representó un hecho histórico. Escuchemos la música del cubano, la música que representa al pueblo cubano en este momento. Conquistas alcanzando, la vida nos va enseñando el paso hacia la victoria. Y en toda la trayectoria los hombres que proliferan son árboles que prosperan en el sitio de la historia. Por nuestra liberación se unieron las manos buenas. Por nuestra liberación se unieron las manos buenas para romper las cadenas grises de la explotación. Contra España la opresión y la esclavitud bravía. El sol de la valentía quiso sus rayos abrir, porque era mejor morir que estar sin soberanía. Las palmas de esta región hoy tienen en sus raíces
Mambí se derramaron en acción. Entre Júcaro y Morón la historia su paso amplía y anda de noche y de día sobre el corcel del asombro con nuestra provincia al hombro Simón Reyes todavía. Hoy que está la plaza llena de mambises sabileños, hoy que está la plaza llena de mambises sabileños, traigo un manantial de sueños corriéndome en cada vena. A nuestra bandera buena nadie el paso le ha trancado. En la réplica no cabe, porque hasta el machete sabe que la lucha no ha cesado. Gracias, gracias. Dicen que Y apreciamos la música y la poesía del pueblo cubano, un pueblo rebelde. Vemos también un poco del antecedente, lo que ocurrió en el año 1953, cuando un 28 de enero, también durante la Marcha de las Antorchas por la celebración del centenario del apóstol José Martí, el pueblo cubano mostró un profundo fundamento a la moral de las ideas martianas. Ello pasó, por supuesto, desapercibido para el tirano Fulgencio Batista en su ceguera de poder y falta de previsión. Los relatos revelan el derroche de valentía y dignidad de los asaltantes, quienes, inferiores en números y armas, no pudieron conseguir su propósito, pero impulsaron la revitalización del movimiento por la liberación nacional, que esto se representaba 5 años después, un 1 de enero de 1959, el triunfo de la Revolución Cubana. La memoria colectiva también registra varias masacres, las masacres de insurgentes, siguiendo la orden del dictador de eliminar a 10 revolucionarios por cada soldado del régimen muerto en combate. Los sobrevivientes detenidos tras la feroz cacería fueron enjuiciados y condenados a prisión. Sin embargo, aunque la intentona califica como derrota militar, significó un punto de giro para alcanzar la independencia definitiva, como decíamos, en enero de 1959. Una gesta que hoy cumple 72 años, la rememoran en el presente las nuevas generaciones y también las antiguas, desde las páginas de libros, anécdotas, visitas a museos, testimonios. Vemos en pantalla los luchadores cubanos de José Martí, esa memoria histórica que también lleva muy adentro en la sangre del pueblo cubano, y son testimonios y de protagonistas y el esfuerzo cotidiano por mantener esta obra alcanzada por la revolución. Hay que destacar también en este contexto que con la participación de más de 370 amigos de 23 países de América Latina y el Caribe, África, Europa, es decir, todos los continentes, incluido también, hay que decirlo, Estados Unidos, celebraron el encuentro de solidaridad con Cuba, un encuentro que se celebró en la sala polivalente Giraldo Córdoba Cardín de Ciego de Ávila, una provincia sede nacional de los actos por el 26 de julio, en ocasión del aniversario número 72 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Durante esta actividad que mencionamos, alzaron las voces en contra del bloqueo impuesto a la nación cubana desde hace más de 60 años, de manera arbitraria, y la infame lista de países patrocinadores del terrorismo. Por otra parte, Cuba patentiza su antiimperialismo político en escenarios internacionales y recibe a jóvenes de Oriente Medio para su formación como profesionales de la medicina. También para dar un contexto de lo que ocurrió en esta fecha, 26 de julio de 1953, también hay que recordar y resaltar a estos mártires de este evento histórico. Por ejemplo, Abel Santamaría, en el acto
del Día Internacional de los Trabajadores, 1 de mayo de 1952, un homenaje al obrero Carlos Rodríguez, asesinado el año anterior por la policía. Abel Santamaría encontró a quien, como él, creía que era una revolución, no se hace en un día, pero se comienza en un segundo. Así conoció a un joven Fidel Castro. Fidel, por su parte, conoció a quien había de ser el más generoso y querido e intrépido de los jóvenes que con él asaltarían 15 meses después el cuartel Moncada. Vemos los colores de la bandera de Cuba. Bueno, ese estrechón de manos sellaba en uno solo el destino histórico de aquellos hombres y devendría en un factor acelerante del triunfo de la revolución. Años más tarde, Fidel sería el líder del movimiento 26 de julio, creado en el año 1955, tras el asalto al cuartel Moncada, el 26 de julio de 1953. Abel Santamaría consideraba que el derrocamiento del gobierno batistiano sería solamente el punto de partida de las transformaciones sociales que el pueblo cubano necesitaba. ¿Cómo se configuraron? Bueno, Abel Santamaría y un grupo de compañeros que contactaban con él en el apartamento 603 imprimían el periódico clandestino Son los Mismos, cuyo director era Raúl Gómez García. Este joven Fidel Castro sugirió un nombre más combativo y así surgió el nombre de esta prensa llamada El Acusador. El 1 de junio de 1953. De sus 3 números, el último se distribuyó el 16 de agosto del mismo año en la peregrinación al cementerio Colón con motivo del primer aniversario de la muerte de Chivas. Ese día Abel fue detenido y conducido al Castillo del Príncipe. Esto es solamente uno de estos rostros, de estos personajes históricos que fueron fundamentales para el asalto del cuartel Moncada. Ahora tenemos un pase directo con nuestro compañero Eric Méndez, quien desde el lugar donde se conmemora esta fecha nos tiene más información. Adelante, Eric, cuéntanos cuál es el ambiente que se vive en Cuba en una fecha tan importante, no solamente para el pueblo cubano, Eric, también para América Latina y el mundo. Te escuchamos. Sí, gracias. Muy buenos días, un placer compartir en directo desde la Policía de Ciego de Ávila. Me encuentro en la Plaza de la Revolución Mayor General Máximo Gómez Báez, el espacio que esta mañana acoge a aproximadamente 10.000 avileñas y avileños, quienes celebran y se convierten en sede del acto central con motivo del Día de la Rebeldía Nacional. Es el acto, digamos, una de las celebraciones más importantes que tiene lugar en la mayor de las Antillas cada año. Cada año también es importante decir que la provincia ganadora de esta condición de sede rota y es escogida a partir de sus resultados en la esfera económica, política, social. Ciego de Ávila, por ejemplo, ha sido sede de este acto en 4 ocasiones. Lo fue en el año 1980, después volvió a hacerlo en el año 2002, posteriormente en el 2011 y ahora en 2025 vuelve a ser escogida como la sede de esta celebración, un momento muy importante para las cubanas y los cubanos. Previo al inicio de este acto, por supuesto, previo al desarrollo de esta celebración, todo movimiento económico, un movimiento político llamado Latir Avileño sin perder un día, provocó, digamos que también aceleró un poco el trabajo para la lucha por alcanzar esta sede que, como decía, es otorgada por el Buró Político del Partido Comunista de Cuba a partir de los resultados alcanzados por el territorio. Un movimiento que involucró un mayor impulso a la tarea agroalimentaria, también un mayor impulso al trabajo en la atención a sectores sociales y, por supuesto, también en materia de educación, salud, cultura, deporte. Todo ello dio lugar entonces a que estemos hoy aquí, 26 de julio, en la Plaza Mayor General Máximo Gómez, celebrando ya este Día de la Rebeldía Nacional. Es importante decir, lo decía, hay 10.000, aproximadamente 10.000 avileñas y avileños quienes acompañan
esta mañana la celebración, pero también se encuentran presentes en la plaza aproximadamente 370 delegadas y delegados provenientes de unos 23 países. Esa es la solidaridad que ayer se puso de manifiesto, lo comentabas hace un rato, en la sala Girardo Córdoba Cardín de aquí, de la ciudad de Ciego de Ávila, en un encuentro en el que participó el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Pero no esta mañana, es decir, que no solamente se encuentra el pueblo, también las máximas autoridades políticas y gubernamentales del país se encuentran presentes aquí en la Plaza Máximo Gómez. Han visto en imágenes, por ejemplo, la presencia del líder de la Revolución Cubana, general de Ejército Raúl Castro Ruz, también ha estado presente o está presente. Dos integrantes de la generación histórica, uno de ellos un asaltante al Moncada hace 72 años, se trata del comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, y otra figura muy importante y muy querida por el pueblo, que es la figura del comandante del Ejército Rebelde, José Ramón Machado Ventura. También en esta mañana, por supuesto, el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, otros dirigentes del partido, del Estado y del gobierno, y por supuesto del territorio avileño, quienes se encuentran acompañando al pueblo en esta mañana de celebración. Es en la mañana de la Santa Ana, así lo recogió un poema del poeta cubano Jesús Horta Ruiz, que selló para la historia la vinculación de este santoral con la fecha del 26 de julio. Y es que es una fecha que, si bien militarmente no fue una acción exitosa, el asalto a los cuarteles Moncada en Santiago de Cuba y Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, no fue un éxito militar, sí fue una clarinada, fue el inicio de un movimiento de liberación nacional que llevó entonces 5 días, 5 meses, perdón, 5 años, 5 meses y 5 días después al triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959. En varias ocasiones se ha hecho alusión a este acto o a este momento de la historia cubana como ese motor pequeño que encendió la chispa, que despertó ese motor grande que ha sido la Revolución Cubana, una revolución que sin dudas ha marcado pauta en materia de humanismo, en materia de solidaridad, pero también en materia de soberanía a nivel nacional, regional y también podemos decir que mundial. Estar en la Plaza de la Revolución Máximo Gómez hoy es sin dudas estar viendo, constatando el apoyo del pueblo, como el pueblo desde la noche, ayer comenzaron a llegar, ayer en la noche aproximadamente a las 9 de la noche comenzaron a llegar los primeros avileños aquí a la plaza, llegamos el equipo de prensa aproximadamente a las 3 de la mañana y todavía seguía llegando personal aquí a la plaza porque ha sido mayoritario y no están únicamente los habitantes del municipio cabecera de la capital provincial, no, están también los pobladores de los municipios que conforman esta provincia, una provincia que hemos podido ver durante esta semana en varios reportes, una provincia con un alto desarrollo ganadero, una provincia mayoritariamente agrícola, de gente muy humilde, de gente pegada al surco, de gente pegada a la tierra, preparando, sembrando, construyendo, haciendo, para entonces lograr estos resultados en materia alimentaria, en materia económica, en materia política. Y por ello, verlos hoy en la plaza es sin duda darnos cuenta que son ellos los protagonistas de esta celebración. Son ellos los que provocaron que entonces hoy estemos aquí en Ciego de Ávila, celebrando en esta provincia el Día de la Rebeldía Nacional. Eric, queríamos comentarte y queríamos preguntarte también, mencionabas algo, y era que además de los logros y el desarrollo que ha tenido la revolución, pese a las imposiciones imperialistas de Estados Unidos, que es un país hegemónico que está muy, pero muy cerca de la mayor de las Antillas de Cuba, queríamos preguntarte y que enumeres un poco, que nos ejemplifiques, a veces la soberanía parece un concepto muy abstracto, pero queríamos que nos ejemplifiques cuál ha sido el desarrollo en esto que se llama la soberanía, la patria. Sabemos que hoy día los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes representan escuelas, ¿no es así? Entonces queríamos que nos hablaras un poco de ello. ¿Cuáles han sido los logros a nivel patriótico, a nivel simbólico
de este asalto quijotesco que acometieron estos jóvenes en el año 1953. Mira, hay una frase de Fidel Castro que ilustra sin dudas lo que significa la revolución, no como concepto abstracto, sino como su propio nombre literal, revolucionar el país. Fidel decía que revolución no es solo pelear en las montañas, no es solo hacer la guerra. Decía que más revolucionario todavía que conquistar los cuarteles en la guerra era conquistar y convertir esos cuarteles en escuela. Y es que justamente eso fue la revolución, un cambio, un motor de cambio para este país. Luego del asalto al Moncada, cuando son apresados los moncadistas y se hace su juicio público, Fidel pronunciaba su autodefensa, su alegato de autodefensa llamada La historia me absolverá. En este documento, Fidel planteaba 5 problemas básicos que afectaban el día a día de los cubanos. Fidel hablaba de salud, hablaba de educación, hablaba del problema de la tierra, hablaba del problema de la vivienda y hablaba también del problema de la privación de derechos del pueblo cubano. Este programa del Moncada fue el programa político que luego dio lugar a la revolución, que luego dio lugar a las principales transformaciones que tuvo lugar en el país después del 1 de enero de 1959. No por gusto, una de las primeras leyes que firma el gobierno revolucionario triunfó en el 1 de enero y el 17 de mayo en La Plata firma la ley de reforma agraria y entrega entonces las tierras a los campesinos. Fíjate, ya ahí estaba en función de esos primeros problemas que tenían que resolver. La vida en Cuba cambió primeramente porque Cuba nunca fue una nación totalmente independiente, siempre dependió primero de forma colonial del Imperio Español y posteriormente en una especie de neocolonia, una especie de protectorado, aunque fuera república, seguía muy mezclada a los designios de Estados Unidos. La revolución rompió eso, rompió ese criterio y por primera vez en casi 500 años de historia documentada, pero en más de 5 siglos de lucha por su soberanía, Cuba empezó entonces a tomar su decisión propia, a ser entonces un país soberano y a defenderse y a tener su voz propia en el mundo. No por gusto hoy la voz de Cuba se alza, es una voz de un país pequeño, es un país de aproximadamente 9 millones de habitantes, es un país también de unos 110.000 kilómetros cuadrados, o sea, es una nación muy pequeña, pero que tiene una voz muy fuerte, una voz muy alta que se escucha y que se defiende en cada rincón del mundo. La revolución fue sin dudas esa revolución, ese cambio, ese motor impulsor para transformar la vida económica, política y social del país. En muchas partes del mundo, decir hoy Cuba es inmediatamente pensar en los médicos, en esos hombres y mujeres de batas blancas que de forma altruista brindan salud a los pueblos del mundo porque son este ejército de batas blancas que formó Fidel y que sin dudas marca hoy uno de los puntos contra los que se ataca a Cuba, por la vez uno de los puntos con los que Cuba se defiende y se muestra como esa nación de solidaridad y de paz ante el mundo. Importante decir también el apoyo cubano a la educación. ¿Cuántas naciones de nuestro continente, entre ellas, por ejemplo, Venezuela, pienso también en Nicaragua, ahora se avanza en Honduras, en Bolivia, pero más allá de América, ¿cuántas partes del mundo no han recibido además el apoyo educacional de Cuba en algún momento? El programa Yo Sí Puedo provocó o dio lugar a que varias partes del mundo fueran declaradas territorios libres de analfabetismo, porque Cuba fue declarada territorio libre de analfabetismo apenas unos, vamos a decir que 30 meses después del triunfo de la revolución. Fíjate cómo ese programa del Moncada, esos 5 problemas que enunciaba Fidel en su delegato de autodefensa cuando se le hizo el juicio público por el asalto a Moncada, fueron con el tiempo convirtiéndose no solamente en problemas resueltos, sino también en problemas, en pilares de la identidad cubana y además en orgullo del país. Si bien antes del 59 el sistema educativo, el sistema de salud, la presencia
de grandes latifundios de tierra provocaban entonces que el país no fuera totalmente independiente, provocaban entonces la pobreza, provocaban el asedio contra Cuba, contra el pueblo cubano. Entonces, después del 59, todo eso cambió y todo eso fue aún más libre, soberano y por supuesto se convirtieron esos problemas en grandes orgullos para la nación cubana.